Tras mi negativa a rescatar a mi hermano de su deuda, el ambiente festivo se rompió, él, cerrando violentamente mi computadora, mi padre, ordenándome que no regresara a casa hasta cumplir con mi deber familiar. No hubo discusión. Con una sonrisa tranquila, marqué el número que llevaba semanas preparando. Es hora, le dije a mi asesor financiero. Cierra todo. El reloj comenzó a correr, y en 20 minutos, su mundo se desplomaría más rápido que mi paciencia. Mi nombre es Ethan. Cumplí 35 años el pasado mes de octubre. Nadie en mi familia se acordó de llamarme ese día, pero ya estaba acostumbrado. Desde hace años ocupaba el mismo rol, el silencioso, el confiable, el que resolvía problemas en lugar de crearlos. El que aparecía cuando algo se rompía, cuando faltaba dinero, cuando las facturas médicas se acumulaban en la mesa de la cocina. Durante la mayor parte de mi vida adulta, fui el número al que llamaban cuando el alquiler no alcanzaba, cuando el pago del auto se atrasaba o cuando surgía una emergencia de último momento. Yo respondía. Siempre. Trabajaba como banquero de inversiones en una firma de tamaño medio en Chicago. Tenía un buen salario y bonos decentes. No era millonario, pero vivía cómodo. Lo suficientemente cómodo como para que, 6 años atrás, cuando mi hermano menor Brandon me llamó a las 2 de la madrugada, con la voz temblorosa porque su idea de startup necesitaba capital urgente, le transfiriera $15,000 sin pedirle un plan de negocios. En ese entonces, Brandon tenía 28 años. Estaba lleno de energía, de entusiasmo y de grandes sueños sobre revolucionar la industria logística. Tenía una forma particular de hablar, hacía que todo sonara inevitable, como si el éxito estuviera garantizado y solo necesitara superar un pequeño obstáculo más. Nuestros padres lo adoraban. Mi madre solía decir que Brandon tenía un toque mágico, que le recordaba a esos jóvenes fundadores tecnológicos que aparecen en las portadas de las revistas. Mi padre asentía con orgullo cada vez que Brandon mencionaba un posible cliente nuevo o una futura alianza estratégica. En cada comida familiar se hablaba de él. Repetían sus logros a los parientes, mostraban con orgullo su diploma universitario enmarcado, aunque hubiera abandonado la carrera después de 2 años para perseguir su visión empresarial. Yo, en cambio, terminé un MBA. Trabajé semanas de 70 horas durante 3 años para ascender a asociado. Compré mi propio departamento, pagué mis préstamos estudiantiles antes de tiempo y armé un portafolio de jubilación sólido y bien diversificado. Nada de eso parecía importar en las reuniones familiares. Cuando llegaba a la casa de mis padres en las fiestas, mi madre me abrazaba rápido y enseguida preguntaba si había visto la última publicación de Brandon en redes sociales sobre la nueva oficina de su empresa. Mi padre me daba una palmada en el hombro y decía algo como: «Me alegra ver que te va bien». Y acto seguido regresaba al tema de los eventos de networking o las charlas que Brandon había dado recientemente. Me repetía a mí mismo que estaba bien, que las dinámicas familiares eran complejas, que algunas personas simplemente eran más carismáticas, más interesantes para contar historias. Yo tenía mi carrera. Tenía mi vida. No necesitaba validación constante. Pero en el fondo, en un lugar que prefería no analizar demasiado, sabía la verdad, yo estaba financiando una parte importante del supuesto imperio de Brandon. La oficina de la que mi madre presumía tanto existía porque yo había firmado como aval cuando su crédito no alcanzaba. El vehículo de la empresa que mi padre mencionaba en cada acción de gracias estaba a mi nombre como garantía. La línea de crédito que mantenía la operación a flote en los meses lentos estaba respaldada por mis ahorros. Brandon nunca pedía de forma directa. Llamaba con tono preocupado, hablaba de problemas de flujo de caja, mencionaba que un cliente grande se había retrasado con un pago y que, si lograba cubrir la nómina ese mes, todo se estabilizaría. Yo preguntaba cuánto necesitaba. Él decía una cifra. Yo transfería el dinero. A veces devolvía algo. La mayoría de las veces no. Dejé de llevar la cuenta después del 3er año. Ver la hoja de cálculo me provocaba una sensación física de malestar. Nuestros padres nunca conocieron esos detalles. Para ellos, Brandon era un éxito hecho a sí mismo, un emprendedor brillante que había construido todo desde cero. Nunca los corregí. ¿Para qué? Estaban orgullosos de él. Pensé que eso era lo que hacía una familia: apoyar, ayudar, no llevar la cuenta. Hasta que llegó esa Nochebuena. El frío era intenso y el cielo estaba despejado. Conduje hasta la casa de mis padres en las afueras de la ciudad, con el maletero lleno de regalos que me había tomado 2 fines de semana en elegir. Un whisky caro para mi padre, una bufanda de cachemira para mi madre y un maletín de cuero para Brandon, porque había mencionado que el suyo ya estaba muy gastado. Aparqué detrás del nuevo SUV de Brandon. El mismo que yo había ayudado a financiar 8 meses antes, cuando dijo que su imagen empresarial necesitaba algo más ejecutivo. La casa estaba iluminada con una calidez acogedora. Desde la entrada se escuchaban risas.
Entré cargando mi bolso del portátil y los regalos. El árbol de Navidad dominaba el salón, decorado con adornos que mi madre había reunido durante décadas. Brandon ya estaba en el centro de la atención, copa de vino en mano, hablando con mi padre y dos de mis tíos sobre una posible adquisición que, según él, triplicaría la valoración de su empresa. Se veía seguro, exitoso. Vestía un traje a medida que probablemente costaba más que el pago mensual de mi coche. Cuando entré, me miró un segundo, asintió levemente y continuó hablando. Mi madre me abrazó en la cocina, me preguntó si tenía hambre y volvió corriendo al salón para escuchar el final de la historia de Brandon. Me senté en la mesa del comedor y abrí mi computadora. Tenía algunos informes de portafolio que revisar antes del cierre anticipado de los mercados por las fiestas. Los números siempre me habían tranquilizado. Datos limpios, patrones previsibles, resultados lógicos. Estaba a mitad de un análisis trimestral cuando Brandon apareció a mi lado. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Al levantar la vista, noté que su expresión había cambiado, ya no era confianza, era irritación. Arrastró una silla y se sentó con pesadez. Tengo un problema, dijo. Mañana vence un pago de $18,000. Un contrato con un proveedor que olvidé. Si no lo cubro hoy, el pago va a rebotar. ¿Puedes ayudarme? Le pregunté por qué no podía pagarlo él mismo. Su empresa iba bien, ¿no? Acababa de hablar de grandes acuerdos. Apretó la mandíbula. El flujo de caja está ajustado temporalmente. Estos negocios tardan en cerrarse. Es solo un bache. Te lo devuelvo en febrero. Ya había escuchado eso antes. Febrero llegaría, y con él otra urgencia, otra promesa, otro vacío. Miré la pantalla de mi portátil, los números que representaban mi estabilidad real, y algo dentro de mí se movió. Tal vez fue su tono, como si le debiera algo. Tal vez fue que interrumpiera mi trabajo sin siquiera saludar. Tal vez fueron 6 años viéndolo atribuirse un éxito que yo había sostenido en silencio. Respiré hondo. No, dije. La palabra me sonó extraña, casi ajena. Pero por primera vez, también me sonó correcta. Nunca antes se lo había dicho. Y mucho menos por dinero. Me miró fijamente, como si no hubiera entendido bien. ¿Acabas de decir que no? Repetí la frase, despacio, con calma, como quien sabe que está cruzando un punto sin retorno. No. No puedo cubrir tu deuda de $18,000. Esta vez no. Su expresión cambió al instante. El gesto se le endureció y dio un paso hacia mí, bajando la voz hasta convertirla en un susurro cortante, lo suficientemente bajo como para que el resto de la familia no escuchara. ¿Estás bromeando, verdad? Dijo. Tú siempre ayudas. Eso es lo que haces. Eres el confiable, el responsable. Tienes el dinero, lo sé. Siempre lo has tenido. Respiré hondo antes de responder. Mi dinero ya no es tu red de seguridad. Fue entonces cuando cerró mi portátil de un golpe. El sonido seco resonó en el comedor como un disparo. La pantalla quedó negra. Los informes en los que estaba trabajando desaparecieron en un instante. Él se incorporó, quedando de pie frente a mí, imponente. No eres nada sin tu dinero, escupió. Eso es todo lo que eres. Una billetera, un plan de respaldo. No tienes mi visión, ni mi ambición, ni mi capacidad para construir algo real. Tú solo tienes un trabajo corporativo y una cuenta de ahorros. Y, al parecer, eres demasiado egoísta como para usar eso en ayudar a tu propia familia. Me quedé inmóvil. Mis manos flotaban sobre el portátil cerrado. Sentí como varias miradas comenzaban a dirigirse hacia nosotros desde la sala de estar. Entonces apareció mi padre. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Brandon subió un poco de volumen. Se está negando a ayudarme con un pago crítico para mi negocio. $18,000. Para él es cambio suelto, pero parece que prefiere acaparar su dinero antes que apoyar a su propio hermano. Mi padre me miró. La decepción fue inmediata, visible, casi automática. Así no funciona la familia, dijo. Nos ayudamos entre nosotros. Brandon está construyendo algo importante, algo que algún día podría beneficiarnos a todos. ¿Por qué te estás poniendo difícil con esto? Intenté explicarme. Llevo 6 años ayudando. Decenas de miles de dólares. Préstamos que nunca se devolvieron. Garantías en cuentas que sigo cubriendo. En algún momento, esto tiene que terminar. Brandon soltó una carcajada corta y cruel. Escúchate, dijo. Hablas como si fueras un mártir. Nadie te obligó a ayudar. Lo hiciste porque querías sentirte importante. Porque ser el cajero automático de la familia era la única forma que tenías de importar. Mi padre apoyó una mano en mi hombro. Tal vez deberías irte, dijo con voz firme. Vuelve cuando estés listo para arreglar esto. Cuando recuerdes lo que significa la familia. Me levanté despacio. Tomé mi portátil cerrado.
Miré a Brandon, su sonrisa satisfecha, su traje caro, su postura segura, todo construido sobre una base que yo había levantado en silencio durante años. Luego miré a mi padre, a su decepción, a la forma en que siempre se alineaba con el hijo que nunca había tenido que luchar. Sonreí. Eso los sorprendió a ambos. Necesito hacer una llamada rápida, dije. Solo una. Después me iré, como quieren. Caminé hacia la cocina y saqué el teléfono. Mi contador atendió al segundo timbrazo. Todo está exactamente como esperábamos, le dije, tras una breve pausa. Activa el bloqueo. Colgué. Me quedé unos segundos en la cocina, escuchando el zumbido constante del refrigerador. A lo lejos, el sonido del televisor en la sala, reproduciendo alguna película navideña que nadie estaba mirando realmente. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Pensé que sentiría algo más intenso, rabia, quizá arrepentimiento. En cambio, solo estaba cansado. Cansado de ser invisible hasta que alguien necesitaba dinero. Cansado de ver a Brandon adjudicarse éxitos que yo había financiado. Cansado de que mis padres me miraran como el problema por, finalmente, decir que no. Regresé al comedor. Brandon se servía otra copa de vino. Mi padre ya había vuelto a la sala. Mi madre acomodaba galletas en una bandeja, tarareando al ritmo de la música. Ninguno me miró. Recogí mis cosas en silencio. La mochila del portátil, el abrigo. Los regalos que había llevado se quedaron bajo el árbol. Ya no me pertenecían. Me fui sin despedirme. Afuera, el aire frío me golpeó el rostro. El vapor de mi respiración se formaba en nubes frente a mí. Me senté en el coche durante un buen rato, con las manos apoyadas en el volante, mirando la casa. A través de las ventanas podía verlos moverse, reír, probablemente aliviados de que yo me hubiera ido para que la noche continuara sin tensión. Brandon terminaría su historia sobre algún acuerdo importante. Mi padre asentiría con orgullo. Mi madre serviría la cena. Brindarían por el éxito de Brandon. Nadie mencionaría al hijo que se fue antes de tiempo. Mi teléfono permanecía en silencio sobre mis piernas. Había preparado todo 3 meses atrás, después de la última vez que Brandon exigió dinero y mi padre me llamó egoísta por dudar. Me tomó semanas coordinar reuniones con mi contador, mi abogado y mi banco. Documentos firmados, activadores definidos, planes de contingencia sobre otros planes de contingencia. Había construido un sistema financiero de demolición, diseñado para activarse con una sola llamada. Y esa noche, finalmente, la había hecho. Arranqué el coche y conduje despacio, respetando cada límite de velocidad, deteniéndome por completo en cada señal. La ciudad se veía tranquila. Luces decoraban los comercios. Familias caminaban juntas por las aceras. Me pregunté cuántas de esas personas tendrían hermanos que los llamaran inútiles. Padres que les dijeran que no volvieran hasta arreglar las cosas. Me pregunté cuántos habrían pasado 6 años siendo la base secreta de alguien, solo para convertirse en un extraño egoísta en el momento en que dejaron de dar. Mi departamento se sentía vacío al entrar. Dejé el portátil sobre la encimera de la cocina. Preparé café, aunque ya eran casi las 9 de la noche. Me senté en el sofá, a oscuras, sosteniendo la taza caliente, esperando que el teléfono sonara. Sabía que lo haría. El sistema que había activado estaba diseñado para generar caos inmediato. Pagos automáticos fallarían. Transferencias permanentes rebotarían. Las retiradas de garantías llegarían a los acreedores en cuestión de minutos. Toda la estructura financiera de Brandon estaba a punto de colapsar, y no entendería por qué hasta que ya fuera demasiado tarde para detenerlo. Pensé en llamarlo, en explicarle, en darle una última oportunidad para disculparse, para reconocer lo que había hecho por él. Pero sabía cómo terminaría. Se reiría, diría que estaba exagerando, que todo era una reacción desmedida por una mala conversación. Mi padre estaría de acuerdo. Mi madre intentaría calmar las aguas sin abordar el problema real. Esperarían que yo absorbiera el golpe, tragara el enojo y siguiera financiando la fantasía. Terminé el café y revisé el correo electrónico. Había un mensaje de mi contador. Todos los protocolos activados. Avisos de retiro enviados. Liberaciones de garantías presentadas. Notificaciones legales enviadas a las instituciones financieras. La maquinaria ya estaba en marcha. No podía detenerla, incluso si quisiera. Y no quería. La primera notificación llegó al teléfono de Brandon a las 9:42. Lo sabía porque había configurado alertas de seguimiento en los sistemas que aún controlaba. Un pago automático de hipoteca había fallado. El banco le envió un aviso de cortesía informándole que el pago de diciembre había sido rechazado y que tenía 7 días para cubrirlo antes de que comenzaran las penalizaciones. Probablemente lo vio, frunció el ceño y asumió que era un error de procesamiento. Los bancos se equivocan todo el tiempo, ¿no? A las 9:55,
Su línea de crédito empresarial quedó congelada. El banco envió un mensaje automático informando que el garante había retirado la autorización y que la cuenta quedaba suspendida, pendiente de revisión. Eso era lo que más lo desorientaría de todo, nunca supo que yo figuraba como su garante. Ni una sola vez lo mencioné. No lo hice por manipulación ni por orgullo, sino porque así funcionaba nuestra relación desde hacía años. Yo resolvía, él avanzaba sin mirar atrás. Todo se había gestionado en silencio, con extremo cuidado, 6 meses antes, cuando necesitó capital de emergencia para evitar que una operación crítica se viniera abajo. Firmó documentos sin leerlos con detenimiento. No por descuido, sino por costumbre. Confiaba en mí. Siempre lo había hecho. Yo era el respaldo invisible, la red que amortiguaba cada caída. Nunca se preguntó por qué los bancos aceptaban condiciones que antes le negaban, ni por qué las aprobaciones llegaban tan rápido. No necesitaba saberlo. Le bastaba con que funcionara. A las 10:03 de la mañana, su tarjeta de crédito empresarial fue rechazada. El momento exacto quedó registrado en el sistema. Lo imaginé aún en la casa de mis padres, probablemente sentado a la mesa, proponiendo pagar el desayuno de Navidad o sugiriendo pedir algo especial para celebrar. Quizá estaba sonriendo, seguro de sí mismo, actuando como el exitoso de la familia. El pago no pasó. Probó con otra tarjeta. Tampoco funcionó. Yo había firmado como garante en 3 de sus tarjetas comerciales. Las 3 habían sido marcadas como de alto riesgo tras la retirada formal de mi respaldo. No fue un error técnico. Fue una consecuencia directa, automática e irreversible. A las 10:17 llegó el siguiente aviso. La empresa de leasing de su vehículo envió una notificación automática, el débito había fallado. El mensaje no dejaba lugar a interpretaciones. Si no se regularizaba la situación en 72 horas, el vehículo quedaría sujeto a recuperación. Ese golpe sí lo afectaría de verdad. Amaba esa SUV. Era parte de su identidad. La exhibía como una extensión de su imagen profesional. La mostraba en redes sociales con textos cuidadosamente diseñados, mentalidad de éxito, presencia ejecutiva, construyendo legado. Fotos bien encuadradas, comentarios motivacionales. Nadie veía lo que sostenía realmente esa imagen. Mi teléfono sonó a las 10:26. Brandon. Observé la pantalla unos segundos antes de dejar que la llamada se desviara al buzón de voz. No dejó mensaje. Volvió a llamar de inmediato. Rechacé la llamada con un movimiento mecánico. Segundos después, apareció un mensaje breve, directo, sin rodeos. ¿Qué hiciste? No respondí. Permanecí sentado en el sofá, con el café ya frío apoyado en la mesa, observando cómo las alertas se acumulaban en el panel de seguimiento que había preparado semanas antes. No improvisé nada. Cada paso había sido pensado, revisado y validado legalmente. Todo avanzaba con una precisión casi clínica. 6 años de apoyo silencioso. 6 años de transferencias, garantías, firmas, avales. Todo documentado. Todo legalmente reversible con los avisos correctos. Todo activado de manera simultánea para que no hubiera margen de reacción, ni tiempo para maniobras desesperadas. A las 10:39, su prestamista hipotecario intentó comunicarse con él. No tardó en llegar otro mensaje. Dicen que retiraste tu condición de garante. Arregla esto ahora. Respondí con una sola línea, sin explicaciones adicionales. Dijiste que soy inútil sin mi dinero. Así que estoy retirando mi dinero de tu vida por completo. Me llamó 7 veces más. Cada llamada fue ignorada con la misma calma. A las 10:58, el propietario del local donde operaba su empresa envió un correo marcado como urgente. El pago del alquiler había sido rechazado. Incumplimiento contractual. Exigencia de pago inmediato o inicio de acciones legales para desalojo. Yo había avalado ese contrato 2 años atrás, cuando su historial crediticio no alcanzaba los mínimos requeridos. Retiré esa garantía esa misma mañana, horas antes de salir rumbo a la casa de mis padres. El aviso oficial había sido entregado al arrendador a las 5 de la tarde del día anterior. Brandon estaba recibiendo la consecuencia real en ese momento. A las 11:12, su cuenta bancaria principal quedó congelada. El sistema detectó actividad irregular vinculada a la retirada del garante y bloqueó el acceso de forma preventiva. Cada dólar quedó inmovilizado. Pagos programados cancelados. Nómina detenida. Proveedores sin cobrar. Servicios suspendidos. El efecto dominó era total. Mi computadora emitió un sonido breve. Un correo de mi abogado. Confirmación tras confirmación. Notificaciones legales entregadas. Instituciones financieras notificadas. Relaciones de garantía terminadas oficialmente. Responsabilidades transferidas al titular principal. Salida limpia. Sin riesgos. Sin exposición.
Por primera vez en años, no tenía ninguna obligación financiera ligada a él. Era libre. A las 11:23. Brandon volvió a escribir. Estás destruyendo todo lo que construí. Respondí sin dudar. No construiste nada. Lo construí yo. Tú solo pusiste tu nombre. Ahora retiro la base. Mantente en pie solo, como siempre dijiste que podías. Mi padre llamó a las 11:37. Contesté con la misma serenidad con la que había hecho todo lo demás. ¿Qué hiciste? Brandon está fuera de sí. Los sistemas fallan, las cuentas están congeladas. ¿Qué clase de juego cruel es este? No es un juego, respondí. Estoy retirando mi apoyo financiero de la vida de Brandon. Todo. De manera definitiva. Si realmente es el éxito autosuficiente que ustedes siempre defendieron, no debería haber ningún problema. Eso no es lo que hace una familia. Es exactamente lo que ocurre cuando una familia solo me valora por mi dinero. Colgué sin esperar respuesta. La mañana de Navidad avanzó tranquila. El cielo estaba despejado, la luz entraba limpia por la ventana. Preparé el desayuno con cuidado, huevos revueltos, tostadas, café nuevo. Comí despacio, leyendo las noticias en la tablet. Los mercados estaban cerrados. El mundo parecía haberse detenido, como si todo respirara a un ritmo más lento. Mi teléfono vibraba sin parar sobre la encimera. No lo miré hasta terminar. Cuando finalmente lo hice, la pantalla mostraba 47 notificaciones. Brandon había llamado 16 veces. Mi madre, 8. Mi padre, 6. Tíos, primos, incluso una tía con la que no hablaba desde hacía años. Todos preguntando lo mismo. Todos exigiendo explicaciones. Todos esperando que yo arreglara algo que nunca debía haber sostenido solo. Lo llamé a las 10 en punto. Contestó antes de que terminara el primer tono. Su voz estaba rota. Agitada. Desesperada. Tienes que revertir todo ahora mismo. Mi empresa se está cayendo. Las cuentas están bloqueadas. Los proveedores presionan. El arrendador amenaza con desalojar. La empresa del auto envió aviso de remolque. Todo se está viniendo abajo. ¿Y el gran acuerdo de adquisición? Pregunté con calma. El que iba a triplicar tu valoración. Eso falta meses para cerrarse. Esto es una crisis. Tienes que arreglarlo. No tengo que arreglar nada. Dijiste que soy inútil sin mi dinero. Así que aquí estamos, yo, inútil, y tú enfrentando tus propios problemas. Empezó a gritar. Me acusó de sabotearlo, de destruir años de esfuerzo, de ser envidioso, resentido. Dijo que yo nunca había construido nada propio y que por eso estaba derrumbando lo suyo. Lo dejé terminar. Cuando el silencio llegó, hablé despacio, con absoluta claridad. Cada dólar que gastaste en los últimos 6 años salió de mí. La oficina, el vehículo, la línea de crédito, la hipoteca, las tarjetas empresariales, los avales del contrato. Todo. No añadió nada más. Tampoco yo. Durante años, yo financié cada parte de su supuesto imperio mientras él se atribuía públicamente el mérito de haberlo construido solo. No estoy destruyendo nada. Lo que estoy haciendo es retirar un soporte que siempre fue invisible para todos menos para mí. Si su negocio es realmente sólido, debería poder sostenerse sin que yo esté detrás cubriendo cada caída. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, intentó cambiar de estrategia. Adoptó un tono conciliador. Me pidió disculpas por lo ocurrido durante la cena de Nochebuena. Dijo que estaba estresado, que había hablado desde la presión del momento, que no quiso decir lo que dijo. Argumentó que yo sabía cómo se ponía cuando las cosas se complicaban. Insistió en que todo podía arreglarse fácilmente si yo aceptaba restablecer las garantías que había retirado. Pero ya no se trataba de dinero. Nunca se trató solo de dinero. No quiero su agradecimiento tardío ni excusas ensayadas. Quiero recuperar mi dignidad, mi respeto, mi lugar visible en esta historia. Y como él mismo dejó claro, para él yo solo era útil mientras funcionara como una billetera silenciosa. Así que tomé una decisión definitiva, la billetera desaparece, de forma permanente. Después llamó mi madre. Estaba llorando. Dijo que lo que estaba haciendo era cruel, que Brandon había cometido un error, que todos se equivocan. Me preguntó si de verdad era necesario arruinarle la vida por una sola discusión. Me pidió que fuera la persona madura, que cediera una vez más. Le respondí con calma. Le pregunté cuándo Brandon había hecho algo por mí. Cuando había estado presente cuando yo lo necesité. Cuando reconoció, aunque fuera una sola vez, todo lo que hice por él. Del otro lado de la línea hubo silencio. Entonces ella dijo que yo tenía un buen trabajo, una vida estable, que no necesitaba ayuda como Brandon. Ahí estaba el verdadero problema. Asumían que yo no necesitaba nada porque nunca lo pedí a gritos. Porque siempre resolví mis problemas en silencio. Porque me acostumbré a cargar solo.
Nadie veía mis sacrificios, mis renuncias, mis esfuerzos constantes. Nadie veía que yo era quien sostenía los cimientos sobre los que Brandon se apoyaba. Y ahora, cuando retiré esos cimientos, me culpaban por el derrumbe en lugar de preguntarse por qué todo dependía de mí desde el principio. Mi madre dijo que la Navidad estaba arruinada, que la familia se estaba rompiendo. Le respondí que no, que yo ya lo había arreglado. Arreglé 6 años de ser utilizado. Arreglé esa dinámica en la que solo era visible cuando alguien necesitaba dinero. El problema no era la solución, era que no les gustaba. Colgué la llamada. Por la tarde llamó mi padre. No gritó. Sonaba cansado, decepcionado. Dijo que me habían criado mejor que eso, que la familia debía mantenerse unida, que lo que estaba haciendo estaba mal y que yo lo sabía. Le pregunté si también consideraba incorrecto lo que hizo Brandon, llamarme inútil, cerrarme la computadora de golpe, exigirme $18,000 como si fueran una obligación. Mi padre respondió que Brandon estaba bajo mucha presión, que su negocio no iba bien, que había reaccionado mal. Que esas cosas pasaban. Le recordé que yo llevaba 6 años bajo presión constante. 6 años financiando el sueño de otro mientras construía mi propia carrera. Nunca exploté. Nunca insulté a nadie. Nunca exigí nada. Solo seguí dando. Y la única vez que dije no, me convertí en el villano. Dijo que no era lo mismo. Le pregunté por qué. No supo responder. Le dije que no volvería hasta que realmente me vieran, hasta que dejaran de tratarme como un plan de respaldo financiero. Terminé la llamada. El resto del día de Navidad lo dediqué a algo que llevaba meses preparando en silencio. Abrí un documento y comencé a construir un desglose completo, detallado y preciso de cada dólar que le había entregado a Brandon durante 6 años. Había recopilado registros con paciencia, estados de cuenta, transferencias, contratos, recibos. Todo estaba listo, solo faltaba ordenarlo. Incluí el acuerdo de garantía hipotecaria que demostraba que respaldé su préstamo inmobiliario usando mis propios ahorros como colateral. 32 meses cubriendo pagos cuando él no pudo hacerlo. Responsabilidad total, $98,000. Agregué el contrato de arrendamiento comercial donde figuraba como aval de su oficina. 24 meses de alquiler que terminé pagando cuando sus cuentas quedaron vacías. Costo total, $44,000. Sumé los documentos de los préstamos vehiculares. Firmé como codeudor en 3 vehículos distintos. 2 fueron embargados cuando dejó de pagar. Yo cubrí los saldos pendientes en ambos casos. Pérdida total, $29,000. Registré los préstamos personales realizados mediante transferencias bancarias, cada uno acompañado por correos donde él solicitaba ayuda urgente, gastos operativos, baches de liquidez, imprevistos. Todos prometían ser temporales. Ninguno fue devuelto. Total transferido, $67,000. Incluí las tarjetas de crédito empresariales, 3 tarjetas firmadas por mí cuando su puntaje crediticio no alcanzaba. Pagué los mínimos durante 18 meses cuando su negocio no pudo hacerlo. Total abonado, $18,000. Añadí la línea de crédito de $50,000 garantizada con mi portafolio de inversiones. La agotó en 6 meses. Cubrí intereses durante más de un año. Costo total, $31,000. También documenté los depósitos de servicios, las pólizas de seguro, los anticipos a proveedores, las cuotas de conferencias, eventos de networking y membresías profesionales que financié para que pudiera construir una reputación que no pagó por sí mismo. Cada recibo estaba guardado. Cada correo de agradecimiento archivado. Cada mensaje prometiendo pagarme, conservado. El total final fue claro e imposible de discutir, $287,000. Eso fue lo que le entregué a mi hermano en 6 años. Parte en transferencias directas, parte en garantías, parte en deudas que asumí cuando él incumplió. Dinero que gané trabajando semanas de 70 horas, ajustando gastos, posponiendo vacaciones, viviendo muy por debajo de lo que mi salario permitía. Y aún así, me llamó inútil. Formateé el documento con precisión. Hojas de cálculo limpias, anexos completos, estados bancarios, comprobantes, cadenas de correos, capturas de mensajes, contratos de aval, historiales de pago. Todo ordenado cronológicamente, clasificado por tipo, con totales acumulados y cálculos de intereses. Tenía el aspecto de un archivo preparado para un tribunal. Y lo hice así por una razón simple: si alguna vez llegaba a ese punto, yo estaría listo. Guardé el archivo en 3 copias distintas, siguiendo el mismo protocolo que utilizaba con cualquier documentación sensible. No era paranoia, era hábito. Una copia quedó cifrada en mi portátil personal, protegida con una clave que solo yo conocía. Otra la subí a un servicio de almacenamiento en la nube con encriptación de extremo a extremo y autenticación de múltiples factores.
La tercera la imprimí, la coloqué dentro de una carpeta sellada y la guardé en una caja fuerte ignífuga empotrada en el closet de mi departamento. Si algo salía mal, si alguien intentaba negar lo evidente, yo tendría respaldo suficiente desde cualquier ángulo. Después envié la versión digital a mi abogado, junto con un correo breve y preciso. Le indiqué que debía conservar el archivo archivado, sin difundirlo ni utilizarlo, salvo que yo diera una instrucción explícita y por escrito. No era una amenaza ni una advertencia, era una medida preventiva. También envié una copia a mi contador, únicamente para fines de respaldo fiscal y trazabilidad financiera. Cada transferencia, cada garantía, cada pago cubierto estaba correctamente documentado. Fechas, montos, conceptos. Todo cuadraba. Mientras hacía eso, mi teléfono no dejaba de vibrar sobre la mesa. Llamadas entrantes, mensajes acumulándose, notificaciones que ignoré durante horas. Familiares que hasta hacía poco no tenían nada que decirme ahora parecían súbitamente preocupados por la armonía. Algunos pedían que arreglara las cosas, como si se tratara de un malentendido menor. Otros exigían explicaciones, como si yo debiera justificarme. Un primo al que apenas había visto en reuniones familiares me envió un mensaje interminable hablando de perdón, sacrificio y de cómo la familia siempre debe estar por encima del dinero. Un tío escribió que estaba actuando de forma inmadura, que los problemas se resolvían hablando, no arruinando vidas. Una tía insinuó, sin rodeos, que todo esto era producto de mis celos hacia el supuesto éxito de Brandon. Ninguno de ellos conocía los números reales. Ninguno entendía que sostenía realmente ese éxito del que hablaban con tanta ligereza. Solo veían la superficie, las fotos bien iluminadas en redes sociales, los discursos seguros frente a conocidos, el traje caro, el vehículo nuevo. Jamás vieron la hoja de cálculo que estaba detrás. Nunca vieron las transferencias hechas de madrugada, las garantías firmadas en silencio, los pagos cubiertos cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo. Durante unos minutos consideré enviar el documento a todos. Un correo masivo, sin adornos. Asunto, la historia completa. Cuerpo del mensaje, aquí está cada dólar que aporté mientras ustedes aplaudían un éxito que no era real. Archivo adjunto. Enviar. Imaginar cómo se derrumbaba, pieza por pieza, la narrativa que habían construido. Pero no lo hice. Todavía no. Ese archivo no era un instrumento de venganza. Era un seguro. Una póliza de protección legal y personal. Lo usaría solo si era necesario. Si continuaban señalándome como el villano. Si Brandon intentaba decir que yo mentía o exageraba. Si alguien cuestionaba mi derecho a retirarme. Hasta entonces, el documento permanecería guardado, intacto, como un arma cargada con el seguro puesto. Preparé la cena con calma. Algo simple, casi rutinario, pasta, pan con ajo, una copa de vino. Comer despacio me ayudó a ordenar ideas. Mientras masticaba, pensaba en las siguientes 72 horas. El proceso ya estaba en marcha y no había marcha atrás. El negocio de Brandon no estaba simplemente debilitado, estaba entrando en caída libre. Más pagos automáticos comenzarían a fallar. Más proveedores exigirían efectivo inmediato. Más acreedores enviarían avisos formales. La reacción en cadena que activé en Nochebuena se aceleraría durante la semana festiva, justo cuando los bancos operaban con horarios reducidos y los departamentos de atención al cliente funcionaban a medio gas. Para el día de Año Nuevo, Brandon estaría financieramente arruinado. Y, por primera vez en 6 años, entendería el peso que yo había estado cargando solo. El colapso avanzó incluso más rápido de lo que había anticipado. El 27 de diciembre, la cuenta bancaria empresarial de Brandon no solo fue congelada, fue cerrada de forma definitiva. El banco evaluó el perfil de riesgo y concluyó que, sin un garante activo y con múltiples pagos rechazados, mantener la cuenta era inviable. Le enviaron un cheque de caja por el saldo restante, $942, y dieron por terminada la relación comercial. Todos los débitos automáticos rebotaron. La nómina no pudo procesarse. Sus empleados comenzaron a llamarlo, confundidos primero, furiosos después. No tenía cómo pagarles ni cómo explicarles la situación. El 28 de diciembre, el propietario del local donde funcionaba su oficina inició formalmente el proceso de desalojo. 3 meses de renta atrasada, más el mes en curso que también había sido rechazado. Exigencia total, $18,000, pagaderos de inmediato. Exactamente la misma suma que Brandon había intentado que yo cubriera en Nochebuena. La coincidencia era tan evidente que resultaba casi irónica. El 29 de diciembre, su camioneta fue embargada. La empresa de leasing envió una grúa a las 6 de la mañana, sin previo aviso. Brandon despertó y encontró la entrada vacía y un aviso adherido a la puerta principal. Vehículo recuperado por incumplimiento de pago y retiro de garante. Saldo pendiente, $37,000. Acción legal en curso.
El 30 de diciembre, la entidad hipotecaria envió una notificación formal de incumplimiento. 3 cuotas impagas en un periodo de 6 meses, todas cubiertas previamente por el garante. Garante retirado. Se exigía el pago total de los atrasos en un plazo de 14 días o se iniciarían procedimientos de ejecución hipotecaria. Monto adeudado, $11.000, más recargos, intereses y penalidades contractuales. Mi teléfono no dejó de sonar. Brandon. Mi madre. Mi padre. Familia extendida. Incluso algunos socios comerciales de Brandon que, de alguna forma, consiguieron mi número personal. Todos querían que detuviera esto. Todos decían que había ido demasiado lejos. Que era excesivo, cruel, innecesario. Nadie preguntó por qué todo su imperio se derrumbó exactamente en el momento en que yo dejé de sostenerlo. La noche de Año Nuevo recibí una carta certificada en mi departamento. Brandon me estaba demandando. Incumplimiento de contrato implícito. Interferencia ilícita en relaciones comerciales. Daño emocional intencional. Exigía $250.000 en compensación, más honorarios legales. Según la demanda, yo había saboteado su negocio de forma maliciosa al retirar el apoyo financiero sin aviso suficiente, causando un daño irreversible a su reputación y a su sustento. Llamé a mi abogado de inmediato. No hubo sorpresa. Esto estaba dentro de lo esperado. El archivo de evidencias estaba listo. Cada documento demostraba que había notificado conforme a la ley. Cada retiro de garantía siguió el procedimiento correcto. Cada eliminación como codeudor estaba plenamente respaldada. Brandon había firmado acuerdos que establecían de forma explícita que los garantes podían retirarse en cualquier momento mediante notificación escrita. Esa notificación se entregó. Él decidió no leerla. Mi abogado revisó la demanda con calma, línea por línea. Esto no va a prosperar, dijo finalmente. Es una maniobra desesperada. Un último intento por obligarte a seguir financiando su vida. Presentaremos una contrademanda por acoso y uso abusivo del proceso legal. Y solicitaremos que el tribunal revise todas las transacciones financieras entre ustedes durante los últimos 6 años. Cada transferencia, cada préstamo y cada garantía debía quedar expuesta. Nada más en la sombra. Le indiqué a mi abogado que todo se hiciera constar como registro público, los movimientos bancarios, los documentos firmados, los acuerdos de respaldo financiero. Además, que se presentara la contrademanda y se adjuntara el archivo completo de pruebas. Quería que Brandon tuviera que sentarse frente a un juez y explicar, con palabras claras, por qué había necesitado $287.000 de aquel hermano al que siempre llamó inútil. Esa misma noche recibí un mensaje de voz de mi madre. Lloraba como nunca antes la había escuchado. Decía que la familia estaba destruida, que todo se había venido abajo. Brandon lo estaba perdiendo todo. Mi padre no le hablaba porque ella se había atrevido a sugerir que, quizá, Brandon me debía una disculpa. Los parientes estaban divididos, tomando bandos, señalando culpables. La reunión de Año Nuevo había sido cancelada porque nadie quería coincidir en el mismo espacio. Según ella, todo era culpa mía. Yo había roto a la familia por dinero y orgullo. Guardé ese mensaje de voz y lo incorporé al archivo de pruebas. Sus propias palabras confirmaban un patrón que llevaba años repitiéndose. Cuando Brandon tomaba mi dinero, era en familia ayudando a familia. Cuando yo dejaba de dar, pasaba a ser el responsable de destruirlo todo. El doble estándar ya no era una percepción subjetiva. Estaba documentado, grabado, imposible de negar. A las 11:30 de la noche del 31 de diciembre, Brandon me envió un mensaje. El último antes de que terminara el año. ¿Ganaste? ¿Estás feliz ahora? Respondí a las 11:59, exactamente un minuto antes de que comenzara el nuevo año. No gané. Solo dejé de perder. Cuando el reloj marcó la medianoche, los fuegos artificiales estallaron sobre la ciudad. Salí al balcón y observé los colores explotar en el cielo, escuché los gritos lejanos, las bocinas, la celebración ajena. Mi teléfono permaneció en silencio por primera vez en una semana. El año nuevo llegó frío, claro, sin ruido innecesario. Me sentí más liviano de lo que me había sentido en 6 años. El 2 de enero, la demanda de Brandon fue oficialmente notificada. El 3 de enero, mi abogado presentó la contrademanda con el archivo completo de pruebas adjunto como anexo A. El 4 de enero, el abogado de Brandon llamó al mío solicitando una reunión. Querían un acuerdo discreto, retirar ambas demandas, liberación mutua de responsabilidades, sin admitir culpa de ninguna de las partes. Mi abogado me preguntó qué quería hacer. Mi respuesta fue inmediata. No. No habría acuerdo. No habría silencio. No habría resolución cómoda. Quería que un tribunal revisara cada documento, cada transferencia, cada garantía firmada. Quería que un juez viera exactamente lo que entregué y lo que recibí a cambio.
Quería que Brandon se sentara en una declaración formal y explicara por qué me llamó inútil después de haber recibido $287.000 de mis manos. Sabía que sería costoso, desordenado y público. Sabía que dañaría las relaciones familiares más allá de cualquier reparación. Pero esas relaciones ya habían terminado mucho antes, el día en que Brandon cerró mi portátil de un golpe y mi padre me dijo que no regresara hasta arreglarlo. Lo único que quería ahora era la verdad, registrada de forma oficial, indiscutible. Decidí seguir adelante con el litigio. 3 meses después, Brandon retiró la demanda. Su abogado envió una notificación de un solo párrafo: el cliente retiraba todas las reclamaciones. El caso quedaba desestimado con prejuicio. No hubo explicaciones ni disculpas. Solo un documento legal que, en términos prácticos, significaba rendición. Supe la razón gracias a un primo, el único familiar que se mantuvo neutral durante todo el proceso. En febrero, el negocio de Brandon colapsó por completo. Sin capital, sin crédito, sin mis garantías sosteniéndolo, toda la estructura se vino abajo. Cerró la oficina, despidió a sus empleados y solicitó protección por bancarrota. La imagen del emprendedor hecho a sí mismo se desmoronó. La gente comenzó a hacerse preguntas. ¿Cómo alguien tan exitoso podía quebrar tan rápido? ¿Qué había pasado con esos grandes acuerdos? La verdad salió primero a cuentagotas y luego de golpe. Los socios comerciales se dieron cuenta de que la empresa siempre estuvo mal capitalizada. Los proveedores compararon información y descubrieron años de pagos malabaristas. El arrendador habló con otros arrendadores tras el desalojo. La reputación de Brandon pasó de estrella en ascenso a advertencia viviente. En marzo, mi madre volvió a llamarme. No contesté. Dejó un mensaje diciendo que ahora entendía. Que había encontrado documentos antiguos en la oficina de Brandon mientras lo ayudaba a empacar. Estados de cuenta, transferencias, contratos de garantía con mi nombre. Nunca se había dado cuenta de cuánto había aportado. Quería hablar, disculparse, arreglar las cosas. Eliminé el mensaje sin escucharlo completo. En abril, mi padre envió un correo electrónico. Corto y formal. Admitía que se había equivocado al ponerse del lado de Brandon tan rápido. Que debió escucharme, hacer preguntas, no asumir. Decía que esperaba que algún día estuviera dispuesto a hablar. Archivé el correo sin responder. Brandon nunca se comunicó conmigo directamente. Me enteré por terceros de que volvió a vivir con nuestros padres. Vendió su casa antes de que el embargo se concretara. Consiguió un trabajo común, algo en ventas, nivel inicial. Su cuenta de redes sociales quedó en silencio. Nada más de publicaciones sobre liderazgo ejecutivo ni sobre disrupción de industrias. En mayo cambié mi número de teléfono. El nuevo solo lo tuvieron mi abogado, mi contador y 2 amigos de la universidad que nunca conocieron a mi familia. Bloqueé todas las direcciones de correo familiares. Eliminé mis redes sociales. Construí una pared de distancia y silencio. En junio me tomé vacaciones. 2 semanas en Noruega, caminando entre montañas y fiordos, alojándome en cabañas pequeñas sin conexión a internet. No revisé correos laborales. No pensé en balances, garantías ni dinámicas familiares. Solo caminé entre bosques, comí de forma simple y dormí profundamente. Al volver, me sentía distinto. Más liviano. La rabia se había disipado. El dolor seguía ahí, pero distante, como una cicatriz antigua que solo molesta en ciertos climas. No extrañé a mi familia. No imaginé reconciliaciones ni disculpas tardías. Simplemente seguí adelante. En agosto recibí un ascenso. Vicepresidente senior. Nueva oficina. Aumento significativo. Lo celebré solo, con un buen whisky y un libro. Se sintió correcto. Ganado. En septiembre comencé a salir con alguien. En nuestra tercera cena me preguntó por mi familia. Ya no hablamos, le dije. Es complicado. Asintió y cambió de tema. Más tarde me dijo que todos cargan historias familiares difíciles. No insistió. Lo agradecí. En noviembre sentí la necesidad de ordenar ideas que llevaba demasiado tiempo postergando. No fue una carta tradicional ni tenía destinatarios claros. Era más bien un ejercicio personal, una forma de dejar por escrito aquello que nunca había sido escuchado. Volqué recuerdos, cifras, silencios largos y decisiones que me costaron años. No buscaba respuesta ni reconciliación. Solo claridad. Escribí sobre el desgaste invisible de ser siempre el respaldo, sobre cómo la lealtad mal entendida termina convirtiéndose en una jaula. También dejé constancia del alivio que llegó cuando dejé de sostener estructuras que no eran mías. Al final, después de varias versiones descartadas, entendí que no necesitaba una conclusión elegante. Cerré el archivo sin guardarlo y apagué el ordenador. No hacía falta conservarlo. Días después, limpiando el departamento, encontré algunas cosas viejas que ya no encajaban con mi vida actual.
Papeles, objetos, recuerdos acumulados por costumbre más que por valor real. Los descarté sin ceremonia. No fue un acto dramático ni liberador en exceso. Fue práctico. Necesario. Cuando llegó diciembre, el año se sentía cerrado. La víspera de Navidad la pasé en casa, sin planes ni expectativas. Cociné algo sencillo, vi una película que tenía pendiente desde hacía meses y me acosté temprano. No hubo llamadas, ni mensajes, ni interrupciones. Y por primera vez, ese silencio no pesó. Me di cuenta de que ya no esperaba explicaciones ni disculpas tardías. Tampoco necesitaba que nadie entendiera mis decisiones. Había aprendido que algunas etapas no se cierran con conversaciones, sino con distancia sostenida. Ya no cumplía el rol del responsable permanente. No era el recurso automático ni el apoyo financiero invisible. Mi vida ya no giraba en función de urgencias ajenas. Yo era Ethan, con 36 años, dueño de mi tiempo, de mis decisiones y de mis límites. Y esa estabilidad tranquila, construida sin ruido ni validación externa, se había convertido en mi nueva normalidad.